El mundo disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al mundo disruptivo de Sofía. Hola, mi nombre es Sofía Hegel y estamos aquí en un capítulo más del mundo disruptivo de Sofía. Esta plataforma se creó para contar historias de mujeres y hombres de éxito que están trascendiendo, que están marcando la diferencia, y también muchas historias de vidas que en algún momento tuvieron un momento de inflexión, un momento de partida, un momento de disrupción, y que cambiaron el rumbo de sus vidas y que hoy están dejando un legado y están impactando la vida de otros. Así que hoy tenemos el privilegio y el honor de tener a un invitado muy especial, un amigo que quiero mucho, que admiro mucho, que conocí hace más o menos 2 años en un congreso muy particular donde encontré una metodología de cómo poder estructurar una empresa en base a los principios bíblicos y en base a que el centro sea Dios y poder servir a los demás. Y luego 1 año después nos volvimos a encontrar en otro congreso de liderazgo, lo cual me pareció súper interesante porque fue en el mismo lugar, en la misma fecha. Y bueno, hoy está aquí en Guatemala contándonos cuál ha sido este proceso que ha pasado de conversión, de transición, de transformación y de disrupción y qué está haciendo hoy. Así que hoy tenemos el privilegio de estar con Matthew Brackett o Mateo Brackett. Quien es coach, es creativo, es empresa y es muchas otras cosas más. Bienvenido, Matt. Gracias, Sofía. Es una alegría estar aquí en tu mundo disruptivo. Bueno, Matthew, quisiera que nos contaras un poco de tu niñez, cómo fue tu infancia, quiénes fueron tus papás, esos primeros mentores, líderes que impactaron tu vida. Yo soy de la zona de Boston. Lo que yo digo en inglés, small town New England, un pueblito chiquito en Nueva Inglaterra. Y soy el 10º de 13 hijos. Eso ya es para contar toda una historia de lo que es crecer en una familia tan grande. Lo que aprendimos y lo que mis papás buscaron enseñarnos es poder tener un corazón muy grande, un corazón generoso. O sea, nuestra casa siempre estaba abierta a familiares, amigos, y siempre había techo también para gente que estaba pasando por un momento difícil. Siempre recuerdo creciendo que siempre había alguien viviendo en nuestra casa, además de mis hermanos. Primos, amigos, gente conocida de mis papás que necesitaban dónde vivir durante algún momento de su vida. ¿Y quién era el que cocinaba, el que organizaba, el que hacía todo? Pues mi mamá. Bueno, mi papá cocinaba varios días, mi mamá, y luego los hermanos, soy el 10º de 13, entonces las mayores van cuidando a los pequeños. Entonces mis papás dijeron que después de 4 ya fue más fácil, porque se van cuidando entre ellos. Entonces eso, un corazón grande, éramos una familia de mucha fe, pero de modo especial, eso, de querer hacer un impacto en el mundo. Yo creo que a todos nos enseñaron eso. Creciste en una familia súper grande, en comunidad, queriendo servir, queriendo pues ser y estar para otros. Hablas mucho y muy constante de esta bondad que tenía tu mamá, de este ejemplo y de poder impactar la vida de otros a través de tu servicio, ¿verdad? Y de poder amarlos y aceptarlos sin juzgarlos. ¿En qué momento fue en tu adolescencia, fue en tu edad adulta, joven adulto, que empezaste a tomar decisiones tuyas? ¿Fueron influenciadas por alguien o no? ¿En qué momento empezaste a utilizar? Es que las decisiones de una edad temprana son complejas, a menos en mi contexto. Viendo hacia atrás, sí, había mucha influencia de otros factores, ahora te lo explico. Yo crecí en un ambiente muy religioso, cerca de un monasterio, donde yo fui al colegio, entonces con monjas y monjes, muy expuesto a ese estilo de vida. Y me encantaba, pero yo pasaba mucho tiempo en el monasterio, nunca queriendo ser como ellos. Pero ¿Qué era lo que te gustaba? eran
Yo creo que era un espacio muy creativo y de diversión, también de trabajo. O sea, mis papás buscaban que desde muy jóvenes empezábamos a trabajar. Entonces, parte de eso era voluntariado en el monasterio, de apoyar, de ayudar, de trabajar. Entonces, crecimos en un ambiente de mucho trabajo. Y si no era ahí, en los campos o lo que sea, mis papás nos enseñaron también desde temprana edad ser responsables y trabajar. Pero también en el ambiente religioso hay varios factores. Uno es como que nos enseñaron indirectamente o directamente que había que hacer algo grande en la vida. Nos enseñaron que había que ser, pues, lo que nosotros llamaríamos santos. Hay que buscar ser héroes, hacer algo impactante. Y que el camino de santidad o el camino de heroísmo es por un camino difícil. O sea, si no es difícil, entonces no tiene que ser por ahí. Y con eso viene la obligación y el deber. Yo crecí en un ambiente de mucho deber y obligación, también desde el punto de vista religioso y espiritual. Eso tuvo mucha influencia en mi decisión. Luego yo decido, se dieron las cosas para yo sentirme que tengo que entrar al seminario. Mirando hacia atrás, ¿fue algo que yo quería hacer? No, fue una decisión muy motivada por... O sea, que no lo quería hacer, era realmente porque estabas muy influenciado. Yo escribí, incluso tengo mi diario de esa época y es una decisión tomada por deber y obligación. No era porque tú querías. No, era... Si es un camino difícil y es un camino de sacrificio y de entrega y de heroísmo, pues este camino es así, entonces pues es por aquí. Te metiste a toda esta preparación para ser sacerdote. Fue una preparación de 10 años, tengo entendido. Sí. En esos 10 años de preparación y en el momento que tomaste la decisión, ¿pensaste hacer algo más? ¿O simplemente estabas ya decidido y bloqueabas los otros pensamientos? Yo fui bloqueando las otras opciones. Sabes que cuando tomé la decisión, me metí de cabeza y de lleno. Y yo creo que no volví a repensar cosas o pensar en otras opciones hasta 25 años después. ¿Y fue por miedo, fue por culpa? ¿Por qué crees que fue que no salías de eso? No, ahora, pero antes de responder esa pregunta, también algo que motivó a mi decisión, yo creo, por la edad, tenía 18 años, era que yo quería irme de mi pueblo pequeño y de mi casa. Entonces, este camino de entrar en una congregación religiosa, un grupo internacional, era una forma de ver al mundo, de hacer el bien. Y el compromiso de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, era como, pues es parte de. ¿Qué pasó en esos 20 años de sacerdocio que fuiste sacerdote? ¿Dónde viviste? ¿Cómo vivías? Sé que tu corazón es bondadoso, sé que es un corazón noble y un corazón servicial por lo que he conocido, pero no pasaba por tu cabeza, no quiero estar acá, quiero seguir corriendo. Sí. ¿Qué fueron estos 20 años de sacerdocio? Sí, fueron 10 años de preparación y luego 20 años de ministerio activo. A ver, quiero volver a la pregunta que me hiciste antes de por qué seguí sin... Era porque pues yo había hecho un compromiso que lo tomé muy en serio. Y cuando miro hacia atrás, a esos momentos del compromiso, sí había ciertas inseguridades, pero no sabía cómo expresarlas o a quién decírselas. Uno piensa que pues viene desde mi cobardía o lo que sea, como dudas. No eran dudas, eran miedos. A ver, no sé si yo seré capaz de hacer esto. De hacer otra cosa. Sí. Que no fuera eso. Eso. Entonces por eso me metí de lleno y seguí. Y me empezaron a dar puestos de liderazgo, de mentoría hacia otros desde temprana edad. Entonces eso también te da mucho más responsabilidad. Sí, te motivó también. Te motiva hacia adelante, pero también te bloquea, no te permite
pensar otras cosas, porque o sea, si yo estoy educando y liderando y mentorando a otros, ¿cómo voy a permitirme pues repensar? Entonces yo no tenía ese espacio para pensar en esas cosas. Entonces, había, sí, mucha obligación, porque crecí en un ambiente donde la obligación, el deber es importante. Fui aprendiendo sobre la marcha que, obviamente, lo que es el amor. Pues, obviamente, una vida entregada solo por deber, solo puede llegar hasta cierto momento. Yo también lo hice con amor. Pero también ese estilo de vida, o sea, si no es tu lugar, en algún momento Hay un quebrantamiento. uno se quiebra de alguna forma. En esos 20 años te quebraste Sí, muchas veces. pues sí. Pues yo creo que fueron varios quiebras que se fueron juntando. O había uno siente mucha vergüenza o culpa cuando estás pasando por momentos difíciles y no. Entonces hay como mucha presión institucional. Pero yo no sabía cómo involucrar a alguien más en mi vida. Tenía puestos de liderazgo, pues de dirección, que en sí uno tiene que mostrarse, no es que tenga que, pero uno busca mostrarse fuerte y que tiene todo en orden. Entonces, uno no tiene, pues no quiere compartir sus cosas personales con la gente que quiere liderar. Entonces eso, sí, es un momento solitario de pues, qué me pasa, de mucho misterio, no entiendo qué me está pasando, no sé qué hacer, no tengo con quién hablarlo, no tengo las capacidades para poderlo hablar. Y sí, entonces y además tenía mucho trabajo, entonces un poco el burnout, tío, sí, sin saber qué era, pero de trabajar mucho, de descuidarme mucho durante años. En mis horarios, mi sueño, porque estaba muy cargado de trabajo. Entonces era mucho pues, sacrificarse, cuidarse uno, estaba interpretado como egoísmo. No, obviamente erróneamente, pero eso es lo que uno pensaba. Entonces, pues es una mezcla de muchos elementos. Entonces, el burnout, que es cansancio, desgana, falta de energía, y luego una crisis interior de, pues, ¿quién soy? Después de todo esto, no, y de vivir que tengo que ser así, tengo que ser así, tengo que ser esta persona, perderme en el proceso. Viviste en muchos países, en muchas ciudades. ¿Te costó adaptarte a cada cultura? ¿Cómo era ese no empezar cada vez que ibas a otro lugar? Sí. Sí, claro, te estoy contando el camino anterior. Externamente tuve experiencias increíbles. Y como tú dices, de viajar y de trabajar en varios países. Estuve en Italia un total de 10 años en diversos momentos por estudio y trabajo. En Irlanda, Inglaterra, en Sudamérica, en Colombia, Chile. Y luego estuve de capellán en la Armada de Estados Unidos. A mí me encantaban los cambios. No sé, un poco por mi personalidad, conocer gente nueva. Me adaptaba bastante fácil, pero yo fui viendo que con tantos cambios me empecé también a cansar, porque sí es cansado. Porque es empezar de nuevo, conocer gente nueva, conocer culturas nuevas. Construir de nuevo. Y construir y insertarte en ese mundo. Y sí, era con el tiempo, pasa el tiempo, sí te va también desgastando. Y luego uno se empieza, aunque me sentía como ciudadano del mundo, me sentía a la vez muy solo. No tengo casa, realmente no tengo. Y no me sentía en casa conmigo mismo. Ya. Que es muy importante para la persona humana. Pasaste una niñez, pues, muy feliz, quiera que no, ¿verdad? Con una familia servicial, bondadosa, de mucho amor. Luego te vas a 10 años de preparación, 20 años de servicio, de estar con este constante struggling o lucha interna, de decir, no quiero estar aquí, tengo que estar. ¿En qué momento decís, ya no? O sea, me voy. Imagino que fueron muchas razones, pero fue un día el que tomaste la decisión y dijiste, hasta aquí. ¿Qué pasó en ese momento y qué pasó?
Obviamente que fueron muchas etapas y muchos momentos, Ay. pero hubo un día detonante que dijiste, me voy, y ¿qué empezó a pasar? Sí, yo hablo de un día, aunque la decisión fue muy paulatino, porque este día fue años antes de tomar el paso formal. Y tiene que ver con, yo estaba en un puesto alto en Roma, de liderazgo y autoridad, y por una serie de cosas diplomáticas, internas de la iglesia, de manejo, y también pues tristemente en esos ambientes también hay gente que hace daño, incluso hermanos sacerdotes que te hacen daño sin saber, o sea, es uno sin saber de dónde viene. Entonces, me pidieron dejar este puesto. Y yo me acuerdo saliendo de esa oficina del cardenal y pasando por la plaza romana, un día soleado, veía mi sombra y pensé, de nuevo estoy en un lugar donde nunca quise estar. ¿Qué está pasando? Pero a la vez empecé a sonreír, porque eso es tenías muy claro. no tan claro, porque fue un momento de mucho dolor, porque toda mi carrera, por así decir, no fue la primera vez, se estaba derrumbando. Pero a la vez, ese día fue como un pasaje a la libertad, a empezar un camino de replantearme tantas cosas que no me había permitido replantear. Entonces, fue un día muy doloroso, pero un camino... Pero había una esperanza ahí. Sí. No sé si No hay... me puedo imaginar lo duro que ha de haber sido estar tan comprometido en 30 años de servicio, sabiendo que tenías techo, comida, lugar donde vivir, que era algo físico. Pero además emocionalmente tenías compañía, tenías una comunidad, tenías amigos y además estabas sirviendo, llevando el proceso duro que te habían enseñado, como que todo pareciera bien cuando todo estaba peor que nunca, porque el que no estaba feliz eras tú y el que no quería estar eras tú. Y ese día, por más doloroso, definitivamente Dios hace todo perfecto y te dicen, te vas. Y fue un punto que yo creo que Él no solo lo permitió, sino que lo hizo para decirte, andate, ¿verdad? Yo no te juzgo, yo no te culpo. Vaya. Pasó el día, pero ¿qué acciones empezaste a tomar? ¿Cuál fue ese proceso ya de salir? Sí, antes de ese día yo ya había empezado un camino terapéutico. Y por eso había un momento antes de ese día donde una evaluación psicológica muy profunda y muy amplia, muy completa, donde el psicólogo me empezó a presentar todo mi cuadro, toda mi vida, en un contexto mucho más amplio. O sea, mi situación. Y ahí es donde fui también entendiendo, hijo, esta situación es mucho más grave. Ese es el momento cuando me di cuenta que estoy enfermo. Muy bien. Y es muy duro reconocer, porque yo creo que había rechazado que estoy bien, que no pasa, típico, que no pasa nada, esto lo voy a arreglar. Y la verdad es que no sabía. Yo sabía que algún día la respuesta me va a llegar. Tengo que seguir caminando. Y créeme, en esos años antes había mucha depresión y yo sentía que caminaba Por inercia. por inercia, pero cada paso, cada día me tomaba mucha fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Era muy desgastante por este conflicto interior, esta crisis de identidad. Identidad es muy importante, como tú dices. Yo tenía casa, tenía todo, pero estaba en conflicto conmigo mismo y con mi identidad. Definitivamente no querías estar ahí, querías algo más, pero en esta etapa de transición tenías pensado que lo que querías era ser empresario, ser un hombre independiente, o sí pensaste en algún momento, no, yo quiero casarme, tener hijos, formar una familia. O sea, la libertad que tú buscabas era interior, que así estuvieras en el monasterio, en Roma, en Irlanda, nadie te la puede quitar.
pero había algo que te atrapaba, ¿verdad? Pero al salir y ser libre, ¿tenías algún anhelo? O sea, querías, o esto es un gran coach, pero en ese momento lo soñabas o te visualizabas hacer de cine, teatro, artista, agrónomo, médico, casado, con hijos, sin hijos. O sea, ¿qué era lo que te movía? Pero ¿No sabías? es que no, tampoco sabía. Estaba muy confundido. Eran cosas que nunca había pensado. O no Entonces- quería, o tal vez sí, pero no te lo habías permitido, no lo habías aceptado. Claro. ¿Cómo así? Cuando aceptaste que estabas enfermo, el 50% de la carrera estaba ganada, porque Sí. habías dicho sí y necesito ayuda. Entonces empecé, me quedé en Roma un año más, acabando 2 maestrías que estaba haciendo. Entonces realmente me cerré un poco en mi mundo de sobrevivencia. Estoy en este ambiente, eso no lo puedo cambiar. Voy a acabar mis estudios, que para mí era también una ganancia profesional, pero también de superación personal, porque yo siempre como pensaba que no era bueno para los estudios. Entonces me dediqué totalmente a eso y a sobrevivir en este ambiente y a atenderme. O sea, empecé a ir a terapias más intensivas, tanto grupales como individuales. Y acabando esos estudios, me interno en una clínica. Te internaste 4 meses. 4 meses. ¿Cómo fue este proceso? Primero la decisión es complicada, es dura. ¿Le dijiste a alguien? Sí. Al momento de internarme, yo ya había pasado varios meses desde la decisión de internarme, entonces ya lo tenía más como reconciliada. En su momento, cuando lo estaba pensando, dije, no, es que, de nuevo, este es algo que yo nunca quería estar en esta situación. Es como humillante, vergonzoso. Según tú. Según, sí. Pero a la vez era un camino de resurrección y un camino de volverme a encontrar. De reinvención, de recreación, de reinvención, de muchas cosas. Sí, pero entonces empezar a internarme sí requería, ahora viendo hacia atrás, requería mucha valentía, mucha honestidad. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Me ayudó mucho. Sí, es confrontarte contigo mismo. Era un ambiente difícil porque sí, uno se siente que está medio, no solo encerrado, sino encarcelado. Porque está todo, el ambiente es muy controlado. Yo venía de ambientes muy controlados, entonces eso me provocaba cierta rebeldía, pero a la vez aprendí mucho. Gané muchas amistades con la gente que yo estaba ahí. Había pues la gente muy profesional, había ayuda profesional y el enfoque era tener un lugar seguro, un lugar sin otras presiones donde yo podía replantearme mi vida y redescubrirme. ¿Y qué descubriste? Descubriste que no quería seguir siendo sacerdote, Definitivamente, pero descubrí también que necesitaba tiempo. O sea, la decisión formal de dejar el ministerio es 4 años después. Entonces, o sea, que al salir de eso todavía seguiste 4 años. y, sí, es parte de un año sabático que yo llamo el año de volver a casa conmigo mismo. ¿Qué hiciste? Viví con mi papá, seguí con mi terapia semanal, trabajé como mesero, como chofer. Yo quería hacer la experiencia de una persona normal y redescubrirme en este proceso. Pero también, porque en el ministerio hay, con todo respeto a lo que hace un sacerdote, pero también es una vida, de alguna forma, es una vida más cómoda en algunas cosas y desconectada de la vida real de la gente. Porque hay ciertas facilidades. Hay otros sacrificios, pero hay ciertas facilidades. Entonces yo dije, yo quiero conectarme de nuevo con lo que vive la gente, cómo viven y cómo tienen que ganarse la vida. Pasaste este año sabático de regresar a tu casa, ¿verdad? Estar con tu papá, tu mamá había muerto, ¿no? Fuiste mesero, fuiste taxista Sí. y experimentaste muchas cosas. ¿Y luego qué pasa? Y durante ese año yo no estaba listo para tomar la decisión. Yo dije, no quiero, yo estoy mejor de alguna forma
con un camino todavía por andar. Quiero darle otro intento al ministerio, por honestidad, a mi modo de ver. Y yo llevaba años queriendo ser capellán de armada, por dos motivos. Uno era, quería servir a esta gente que están en situaciones muy particulares. Quería hacer el ministerio, servir a personas no solo católicas, sino a un grupo muy diverso. Bueno, dije dos elementos. El tercer elemento es, quería un poco más de tiempo para pensar bien lo que iba a seguir. Y te fuiste al Navy. Fui al Navy, sí, como capellán en una base de Marines y Sailors. Lo increíble es que todo lo que yo había vivido antes ¿Te sirvió? me sirvió mucho para servir mejor. Y para no juzgarlo de alguna manera. Oh, claro, sí, no, yo creo que pienso que antes también era bastante comprensivo y bondadoso mi forma de hacer el ministerio, pero con esta experiencia de vida personal me ayudó a servir mucho mejor, de una forma mucho más profunda y atinada. Después de 30 años hubo este quebrantamiento tan fuerte, pasa este año sabático de regresar a tu casa, de mucho dolor, mucha tristeza, mucha melancolía, pero también de mucha esperanza, de mucha gratitud por estar libre. Decides estar en el Navy sirviendo estos 3 años para probarte que realmente era lo que querías. Y en el momento que sales del Navy, ¿tú lo decidiste o simplemente se terminó el periodo? Yo no decidí. Decidiste salir, ¿y qué pasó? Porque ahorita ya tienes una vida independiente, un hombre de negocios que está haciendo su vida. Sí. ¿Qué pasó? Yo tomo esa decisión y son dos decisiones. Con el Departamento de Defensa hay que pedir, hay que renunciar, y a la iglesia hay que hacer un proceso legal de lo que se llama la dispensa, de las obligaciones del sacerdote. Me llegan los dos en la misma semana de julio o junio 2021 y experimento mucho miedo, inseguridad, porque lo que yo ya soñaba o pensaba ya se hace realidad, y ahora sí voy a cortar con identidades, voy a cortar con apoyos, voy a cortar con backup plans, o sea, ya es yo ante el mundo. Entonces pasé 2 días de miedo e inseguridad, pero lo recordé, ¿no? Ya sé por qué lo estoy diciendo, tengo claridad y sé qué quiero hacer. ¿Qué querías? Quería seguir sirviendo a las personas. Yo tengo una gran pasión por el ser humano, seguir sirviendo a las personas, pero desde la perspectiva de lo que es el coaching, lo que es la mentoría, de lo que es la educación, y de modo especial enfocado en el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo va a ser siempre una experiencia, en parte de la experiencia humana. Y experimenté, tuve experiencias muy positivas de liderazgo y de manejo de autoridad, y tuve experiencias sumamente malas. Entonces empecé a ver que el liderazgo es clave, pero hay una gran crisis del manejo de autoridad, del liderazgo, y está haciendo mucho daño. Y cuando eso se traslada luego al ambiente familiar o ambiente de fe, el daño y la destrucción que se hace es mucho más profundo, porque toca fibras mucho más profundas del ser humano. Y luego no se habla, ni se habla en la política, en el gobierno desde los países, y luego en organizaciones. A lo largo de toda esta historia hemos escuchado que lo que a más si te apasiona es servir, es dar, es estar por otro. Lo hiciste en los 30 años de ministerio, luego en los Marines, luego lo hiciste pues a través de todo momento que pudiste vivir, y empezaste esta carrera de coach, de líder, de mentor, y estás muy definido. Yo sé que te has preparado muchísimo, ¿verdad? Y estás empezando este network. Pero nos hablaste solo en la parte profesional o del dar o del hacer. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu mente, con tu corazón? ¿Qué quieres, verdad? ¿Qué quieres en la vida emocional? Tienes una familia enorme,
me imagino que maravillosa, de hermanos, de hermanas, de sobrinos, Sí. pero ¿has pensado en una familia, en una pareja, en un hijo? ¿Qué has pensado de toda tu parte de ser hombre y no ser sacerdote o marine o líder o coach? Sí, sí. Sí, eso también es un camino, porque sí había un momento cuando yo sentía prisa de enamorarme y de pues, establecer Relación. una pareja, no sé si familia, pues ya estoy un poco más viejito. Siempre todo depende con quién, ¿no? Si la señora, la pareja puede tener hijos o no, depende de la edad, todo eso. Entonces, yo sentía presión, pero ya en el momento en que estoy, primero quiero establecerme profesionalmente y también porque he visto otros que toman, a ver, solo las decisiones, hay dos elementos también que tienen que ver con mi propio proceso. Cuando tomamos decisiones desde la negatividad, que puede ser el enojo, puede ser el abuso, puede ser la tristeza, a veces no, la mayoría de las veces no son decisiones totalmente atinadas. Y yo no quería tomar una decisión desde esa posición. Y luego decisiones impulsivas, decisiones muy rápidas. Eso puede ser que también soy un poco lento en tomar decisiones. pero es parte de mi personalidad. Y es algo en que estoy, claro, lo tengo presente. Pero Y es decisiones impulsivas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en no tomar decisiones ni negativas ni impulsivas. Yo soy muy impulsiva, muy emotiva, muy apasionada, intensa. Y aunque me he caído, he metido la pata y he llorado, es mejor atreverte y hacer una decisión a quedarte pensando qué hubiera pasado sí. Y muchas veces cuando nos tomamos mucho tiempo, nunca llega a pasar. Y las oportunidades vienen y se van. Sí. Y no creo que ni una cosa ni la otra sea buena. Simplemente son personalidades, estilos de vida. Pero sí creo que cada decisión y en el momento que la tomamos, tiene una consecuencia, Claro. buena o mala. Así es. Y sí creo que tenemos que estar trayendo conciencia constantemente que la decisión que tome hoy va a ser importante para mí y para otros. Y que si no agarro esta oportunidad, puede que nunca pase. Y sí creo que es mucho más doloroso el nunca haber sabido sí, a tropezarte y decir, no. Sí. O sea, es que la verdad es que nunca pasa nada. Al final todo pasa. Sí. No, yo sí, me encanta tener experiencias. Entonces sí, pero sí, o sea, los pienso bien, porque siempre hay un precio. Entonces pienso, a ver, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por esa decisión? O si lo hago, si no lo hago. Entonces he arriesgado también muchas cosas. Pero trato de hacerlo pensando bien. Pero a la vez sí, dejo pasar tiempo. Y ese es un precio que he asumido. Que es el precio que no quiero volver a estar en una situación donde me siento atrapado. ¿Y será que ese miedo a decir tan rápido y esa pasividad que tienes para tomar decisiones hoy es por el miedo a que no te vuelva a pasar lo que te pasó a tus 18 años de tu decisión impulsiva de equivocarte? Pues no sé si todo es en mi pasado, seguramente mi pasado tiene algo que ver con eso. Pero a la vez, ¿qué diría? Ya es que se me fue la onda. Más que eso, siento como que esa decisión tan acelerada a los 18 años puede ser una palabra muy dura, no quiero que me lo tomes a mal, pero te condenó 30 años a hacer algo que no querías. ¿Y por qué, si realmente tomaste una decisión ahora tan asertiva, estás con tanta esperanza queriendo ser libre, por qué no acelerar el proceso si Dios te está poniendo las Sí, pero depende, es que yo siento que lo que yo me propuse en 2017 en cuanto a visión, lo he hecho todo. ¿Ok? He cumplido todo. Claro, son 7 años.
pero no me arrepiento. Es increíble todo lo que he logrado en 7 años. En cuanto a mejora y sanación y crecimiento personal, en cuanto a servicio, en cuanto a formación y educación, claridad. Entonces no me arrepiento. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿dónde me veo? Sí me encantaría tener una casa, porque la verdad es que nunca he tenido, y tener con quien compartir mi vida, y sé que llegará. Eso sí, tampoco quiero presionar. Se podría debatir o discutir si hay oportunidades que vienen y pasan, pero también sí, yo prefiero tener la paciencia, sé que quiero, y cuando llegue la persona, el momento, yo voy a saber. Sí. Bueno, y ahorita estás en un momento trascendental, ya eres coach, eres empresario, eres líder. ¿Qué viene ahorita para Matthew? Vienen mis planes, mi proyecto es, vuelvo a mi pasión por la bella complejidad de la persona humana. Entonces, seguir sirviendo de 2 formas. En lo personal, en el camino de coaching, creo mucho en ese proceso. Y luego en lo que es la educación, ser conferencista, hablar a la gente, sea por medios digitales o en persona, no solo sobre mi camino personal, pero también tantos aprendizajes desde mi vida personal, pero también tantos aprendizajes de trabajar con gente, con miles y miles de personas de tantos países y culturas durante tantos años. Siento que he aprendido mucho sobre la persona humana. ¿Dónde te encontramos si te quisiéramos encontrar? En redes, en Instagram, Matthew Brackett Alliance, mi página bracketalliance.com, en Facebook, en páginas así. Brackett Alliance. bracketalliance.com, y a la orden. Me quiero servir de forma global. Ok. Y de modo especial de forma bilingüe, tanto en inglés como en español. Y a seguir aportando. Buenísimo. Bueno, se nos fue el tiempo súper rápido. Conocimos una historia de mucho amor, de mucho servicio, pero también de mucha confrontación, de mucho quebrantamiento, de mucha disrupción, de tomar decisiones muy drásticas, muy fuertes, no solo para ti, sino que para el qué dirán. Y creo que hoy genuinamente estás haciendo lo que te apasiona, y no sé si tú has entendido y te valoras por el ser y no por el hacer. Sí, he crecido mucho en eso. Para mí mucho era la identidad, venía desde fuera, que es erróneo, ¿no? Eso no ayuda. Entonces ese crecimiento interno ha sido importante. Y el ser, y mucho de mi enfoque ha sido hacer. Y ¿qué es el sacrificio? Pues no he hecho cosas que podría haber hecho, o incluso profesionalmente. He sido pausado porque quiero crecer en el ser y no volver a llenar mi vida con el hacer y que soy así. No, yo soy Matthew Brackett y todo lo demás es añadido. Te iba a preguntar quién eres y quién es ese ser. Y lo dijiste así. Me parece interesante porque yo crecí con muchísimas presiones académicas, sociales, del ballet, religiosas, y siempre traté de llenar las expectativas de todos, y claro que eran reales y exigentes, pero el nunca es suficiente, el never good enough, el high achiever, logro tras logro, yo misma me condené a eso. Y entonces era maestría tras especialización, y mi papá me decía, estudiar más y te echo de la casa. Y era bailar en ballet y ser la mejor y quebrarme, y luego en la triatlón, y siempre he sido muy extremista, ¿verdad? Y me cuesta mucho seguir límites. Desde niña no he seguido instrucciones. Sin embargo, así como me quebré, me permitió muchas cosas. Pero sí entiendo este punto que estás planteando de, no sé, al final cada decisión tiene una consecuencia, y sí hay que replantearse muchas cosas porque pueden afectar tu vida y la de otros, ¿verdad?
Y la verdad es que me llama mucho la atención que hoy estás haciendo lo que quieres, siendo libre, y falta mucho por hacer, ¿verdad? Y nunca es tarde. Tenemos que ir cerrando ya. Y yo por muchos años me basé en el hacer. Y fue hasta un momento muy detonante donde conozco a Dios, este Dios vivo, poderoso, maravilloso, que me transformó. Pero fue en un episodio donde Fátima, mi sobrina, tiene 9 años y es lo que yo más amo en la vida. Y cuando ella nació fue lo más lindo, lo más puro. Estaba dormida en la sala cuna y la fui a ver y empecé a llorar. Se me acercó el ginecólogo que la recibió y me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, tengo miedo a no tener hijos. Y me dijo, ¿vas a tener? Estoy seguro que sí. Y se fue y me quedé llorando de ver a Fátima porque sentía que iba a estallar de amor. Y entendí que Dios me ama así, siendo Sofía. No por mi maestría, mi baleo, mi logro, ¿verdad? Y entendí que si yo amaba tanto a Fátima, solo con estar y respirar, así nos ama Dios. Y quería traer eso porque no muchos lo llegan a entender. Y hoy es una creencia que me ha costado y me sigue costando desmitificar. Sigo haciendo y haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que tú planteaste me encanta porque genuinamente lo hago por amor y no por protagonismo. Genuinamente amo lo que hago. Sí. Ya para ir terminando, porque podemos pasar horas aquí. Nos faltan Quiero temas. preguntarte 5 cosas. Puedes contestar con una pregunta o sí o no, excepto ahora. Ok. 1, ¿has tenido mentores? Sí. 2, ¿te has enamorado? Sí. 3, ¿cuál es tu comida preferida? Sí, lo saludable y ligerito. 4, ¿cuál es tu ciudad preferida? La ciudad preferida. Guatemala. Guatemala City. No sé, es que ahí se me complica. Ok. Y 5, si pudieras estar donde quisieras, como quisieras, con quien quisieras, ¿qué ves, qué sentís, qué oís? Me siento en casa, tanto conmigo mismo y con quien convivo o vivo. En un lugar yo quiero estar cerca del agua y la naturaleza. Mar. Puede ser mar o puede ser un lago. ¿Quiénes están Sean ahí? montañas. Pues no sé, pues con quien comparto mi vida. No hay una cara. Pero alguien muy especial. Y sí, lo de los hijos, quién sabe. Muchas amistades, haciendo mucho bien. Muy alegre, mucha alegría. Y deporte, con mucho deporte. Ok. Bueno, pues me voy súper agradecida, súper esperanzada de que en cualquier momento de nuestras vidas, no importa si en 1 año, 10 años, 20 años o 100 años, tomemos una decisión importante, podemos rehacernos, reencontrarnos, reinventarnos, recrearnos. Así que fue un privilegio tenerte. Gracias por compartir. Esto fue un episodio más del Mundo Disruptivo de Sofía. Nos seguimos viendo con estas historias maravillosas, trascendentales, que están marcando una diferencia. El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.